Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la correspondencia entre Sigmund Freud y su amigo Wilhelm Fliess. Hemos llegado a la novena carta reunida por James Strachey. Hay muchísimas, pero estas son cartas que el compilador consideró necesarias para la comprensión de aquellos estudiosos o interesados en el desarrollo e historia del psicoanálisis. Esta carta se llama o tiene por título Manuscrito G, Melancolía. Y hay una advertencia también antes de empezar con aún las notas de introducción. Esta carta tiene algunas imágenes. Me voy a encargar de poner esas imágenes en la pantalla mientras sigo la lectura, ¿sí? Entonces, al respecto del título Manuscrito G, James Strachey nos dice, sin fecha, los editores de la edición en alemán, basándose en el matasellos de un sobre que aparentemente le corresponde, la han fechado o lo han fechado del 7 de enero de 1895. Según eso, este manuscrito sería posterior al primer trabajo acerca de la neurosis de angustia que se publicó el 15 de enero de ese año, con el cual se conecta. Y al respecto del subtítulo, Melancolía, el compilador, es decir, James Strachey, nos pide revisar la página 231. Ahorita estamos en la página 239 del primer tomo, es decir, la edición estándar o edición Amorortu. Comienza capítulo número 1. Los hechos en presencia son más o menos los siguientes. Inciso A. Existen llamativos vínculos entre melancolía y anestesia sexual. Ello es testimoniado, número 1, por el descubrimiento de que en numerosos melancólicos existió mucho antes una anestesia. Número 2, por la experiencia de que todo cuanto provoca anestesia promueve la génesis de melancolía. Y número 3, por un tipo de mujeres psíquicamente menesterosas, es decir, necesitadas, en quienes la añoranza se vuelca con facilidad en melancolía y que son anestésicas. Inciso B. La melancolía se genera como acrecentamiento de neurastenia por masturbación. Inciso C. La melancolía se presenta en combinación típica con angustia grave. Inciso D. Tipo y extremo de melancolía parece ser la forma periódica o clínica, o cíclica hereditaria. Voy a repetirlo otra vez. Inciso D. Tipo y extremo de melancolía parece ser la forma periódica o cíclica hereditaria. Aquí, en cuanto a la palabra tipo y extremo, James Strachey nos lleva a la nota número 49. El método para considerar las formas extremas de una enfermedad como, entre comillas, tipo, de ella fue tomado por Freud de Charcot. Véase su prólogo a su traducción de las lecciones del martes, ya compartidas en este espacio. Fin de la nota número 49. Ahora, capítulo número 2, así de rápido. Es decir, esta frase de así de rápido es mía, de su lector, de su comentador también en este caso. Capítulo número 2. Para conseguir algo con este material, hacen falta unos puntos de partida firmes. Parecen proporcionarlos las siguientes consideraciones. Inciso A. El afecto correspondiente a la melancolía es el del duelo, o sea, la añoranza de algo perdido. Por tanto, ¿acaso se trate en la melancolía de una pérdida producida dentro de la vida pulsional? Inciso B. La neurosis alimentaria paralela a la melancolía es la anorexia, la famosa anorexia nervosa de las niñas jóvenes, me parece, luego de una observación detenida, una melancolía en presencia de una sexualidad no desarrollada. La enferma indicaba no haber comido simplemente porque no tenía apetito, nada más que eso. Pérdida de apetito. En lo sexual, pérdida de libido. Por eso, no estaría mal partir de esta idea.
La melancolía consistiría en el duelo por la pérdida de la libido. Entonces, entonces interesaría averiguar si esta fórmula explica la producción de melancolía y las peculiaridades de los melancólicos. A fin de elucidar esto, recurriré al esquema sexual. Capítulo número 3. Y bien, en el esquema sexual a menudo utilizado, aquí nos pide ver la figura número 1, que se las voy a poner en pantalla, se elucidan las condiciones bajo las cuales el grupo sexual psíquico, o expresado en el esquema como PS.S, es despojado de su magnitud de excitación. Con respecto a PS.S, James Strachey nos dice en la, no, en la nota número 51, ya me salté una nota, eh, voy a continuarlo así. Nota número 51, o sea, el grupo de representaciones con las que entra en relación la tensión sexual física luego de alcanzar un cierto umbral y que luego tramitan y procesan psíquicamente esa tensión. Aquí, como en otros lugares de esta correspondencia, Freud utiliza numerosas abreviaturas. No lo hace de manera uniforme y no siempre es fácil inferir la palabra a la cual sustituye. Por ejemplo, en este párrafo, él mismo explica que PS.S representa grupo sexual psíquico, pero una docena de líneas más abajo nos encontramos con un P.S, para lo que sin duda es idéntica expresión, y luego con PS.G. Debe señalarse que en la compilación en alemán, la abreviatura S.S es explicada en repetidas ocasiones como Somatic Sexualspannung, tensión sexual somática, lo cual es erróneo, ya que el propio Freud indica expresamente que ella designa Somatic Sexualerung, excitación sexual somática. Fin de la nota número 51. Ahora, con respecto a la nota número 50, está asociada con en el esquema sexual a menudo utilizado. Dice, esto es también palabras de James Strachey, la figura que sigue y que les voy a poner en la pantalla es notable y merece atento examen. Ella esclarece muchos puntos, no solo del presente manuscrito, sino de otros escritos contemporáneos de Freud, en especial su primer trabajo sobre neurosis de angustia, tomo 3 de la Standard Edition, páginas 89 y 108. Voy a continuar entonces. Dice Sigmund Freud, aquí se dan dos casos. Número 1, cuando la producción de excitación sexual somática, entre paréntesis S.S, disminuye o cesa. Y 2, cuando la tensión sexual es desviada del grupo sexual psíquico, PS.S. El primer caso, en que se produce la producción de la excitación sexual somática, S.S, es probablemente característico de la melancolía grave común genuina, del retorno periódico o de la melancolía cíclica, donde periodos de acrecentamiento y de suspensión de la producción alternan unos con otros. Además, se puede suponer que una masturbación excesiva, que según la teoría correspondiente conduce a un excesivo aligeramiento del órgano terminal, punto, y así a un ínfimo, es decir, muy pequeño nivel de estímulo en él, llegue a afectar la producción de S.S, determine el empobrecimiento permanente de esta última y con ello un debilitamiento del P.S o grupo sexual psíquico. Esta es la melancolía neurasténica. El caso segundo, en que la tensión sexual es desviada de P.S, en tanto que la producción de S.S no disminuye, presupone que la S.S se emplee diversamente en la frontera entre lo somático y lo psíquico. Pero esta es la condición de la angustia, y así esto recubre el caso de la melancolía de angustia, una forma mixta de neurosis de angustia y melancolía. Con este examen se explican, pues, las tres formas de la melancolía, que uno de hecho tiene que distinguir. Aquí en el libro ahora viene la figura número 1, que yo ya se las había presentado y hasta este momento continúa en pantalla.
Voy a leer la nota abajo del esquema. Dice, en el original todas las flechas están en tinta roja, excepto la punteada que se halla de arriba a la izquierda. En este caso, yo he acomodado y duplicado esta figura número 1 para presentárselas conforme viene, digamos, así de vertical y horizontalmente, para que puedan verla. Es decir, es la misma figura, solo que una está de arriba hacia abajo y otra está de izquierda a derecha. Ahora, capítulo número 4 dice, ¿cómo es que la anestesia desempeña un papel así en la melancolía? Según el esquema, surgen las siguientes variedades de anestesia. La anestesia consiste siempre en la falta de sensación voluptuosa. Viene la letra V mayúscula. Seguramente es como otra abreviatura de sensación voluptuosa. Ajá. Continúa el texto, que de acuerdo con la acción reflectoria, que viene la palabra en alemán reflectorich, se aligera el órgano terminal. Está destinada a ser guiada hasta el PS.S. La medida de la voluptuosidad es el monto del aligeramiento. Inciso A. El E punto no está suficientemente cargado. Por eso el aligeramiento en el coito es pequeño. V es muy pequeña. Caso de frigidez. Inciso B. El camino de la sensación a la acción deflectoria está dañado, de suerte que la acción no es lo bastante intensa. Y entonces también aligeramiento. Y V mayúscula son pequeños, es decir, voluptuosidad son pequeños. Caso de la anestesia masturbatoria, de la anestesia en el coitus interruptus, etc. Inciso C. Todo lo demás está en orden, solo que no se consiente B mayúscula al PS.G, grupo sexual psíquico, a causa de algún diverso enlace con asco o defensa. Es la anestesia histérica en todo análoga a la anorexia histérica, es decir, al asco. Ahora bien, ¿en qué medida la anestesia promueve melancolía? En el caso A, de frigidez, la anestesia no es causa, sino signo de la predisposición a la melancolía. Esto corresponde al hecho citado en el inciso A. Número 1. En otros casos, la anestesia es causa de la melancolía debido a que el PS.G es reforzado por la presencia de V y debilitado por su falta, invocando a las teorías generales sobre la ligazón de la excitación en el interior de la memoria. Aquí el compilador nos lleva a la nota número 52 que dice, esto sería extensamente examinado en el proyecto de psicología. Ya vamos a llegar a él. Con esto se ha dado razón del hecho mencionado en el inciso A, punto o número 2. Según esto, uno puede ser anestésico sin ser melancólico. En efecto, la melancolía atañe a la falta de S.S. La anestesia atañe a la falta de V, es decir, voluptuosidad. Pero la anestesia es signo o una preparación al respecto de la melancolía, pues el P.S. se debilita tanto por la falta de B como por la falta de S.S. Capítulo número 5. Habría que elucidar por qué la anestesia es tan predominantemente una peculiaridad de las mujeres. Esto proviene del papel pasivo de la mujer. Un hombre anestésico pronto desistirá de todo coito. A la mujer no le preguntan. Se vuelve anestésica con más facilidad porque, punto número 1, toda la educación trabaja en el sentido de no despertar la S.S, sino de trocar en estímulos psíquicos todas las excitaciones que pudieran despertarla. O sea, de guiar íntegra al PS.G, la línea de puntos que parte del objeto sexual, en la figura número 1. Esto es necesario porque en el caso de una viva S.S, el PS.G cobraría pronto, intermitentemente, una intensidad tal que, como en el varón,
Bastaría para poner en el objeto sexual en posición favorable mediante reacción específica. Aquí nos pide ir a la página 231 y 232. Continúa el texto. Pero a la mujer se le pide que abandone el terreno de la reacción específica y a cambio se le demandan acciones específicas permanentes que seduzcan al individuo masculino para la acción específica. De ese modo, la tensión sexual se mantiene baja. Se bloquea en todo lo posible su aflujo al PS.G y se solventa de otra manera la intensidad indispensable que el PS.G. Si entonces el PS.G cae en el estado de añoranza, ésta se muda con facilidad en melancolía, dado el bajo nivel de tensión del E, es decir, de E punto. Ajá. Yo creo que les voy a poner junto con la imagen todas estas abreviaciones. Continúa el texto. En sí mismo, el PS.G es poco resistente. Este es el tipo inmaduro juvenil de la libido. Y las mencionadas mujeres demandadoras anestésicas no hacen más que prolongar este tipo. Ahora, punto número 2. Las mujeres con alta frecuencia se casan, entran al acto sexual sin amor, o sea, con S.S y tensión en E escasas. Entonces son frígidas y lo siguen siendo. El bajo nivel de tensión en E parece contener la predisposición principal para la melancolía. En tales personas, todas las neurosis cobran fácilmente el sesgo melancólico. Por tanto, mientras que las personas potentes contraen con facilidad neurosis de angustia, las impotentes tienden a la melancolía. Capítulo número 6. ¿Y cómo se pueden explicar ahora los efectos de la melancolía? La mejor descripción, inhibición psíquica con empobrecimiento pulsional y dolor por ello. Uno puede representarse que si el PS.G pierde muy intensamente magnitud de excitación, se forma, por así decir, un recogimiento dentro de lo psíquico, que tiene un efecto de succión sobre las magnitudes contiguas de excitación. Las neuronas asociadas tienen que librar su excitación, lo cual produce dolor. Aquí el texto nos manda a la figura número 2. Continúa el texto. La soltura de asociaciones es siempre doliente. Mediante una hemorragia interna, digámoslo así, nace un empobrecimiento de excitación, de acopio disponible, que se manifiesta en las otras pulsiones y operaciones. Como inhibición, este recogimiento tiene el mismo efecto de una herida. Véase la teoría del dolor psíquico, análogamente al dolor. Aquí James Strachey nos hace la observación número 53 que dice, Freud retomó este tema en las secciones 6 y 12 de la parte primera del proyecto de psicología, página 351. Consideraciones suyas similares se encuentran en Más allá del principio del placer, volumen 18, páginas 29-30, Inhibición, síntoma y angustia, volumen 20, páginas 158 y 160. Y finaliza. La analogía de una herida abierta aparece también en Duelo y Melancolía, volumen 14, páginas 250. Y ahí finaliza la observación 23 de James Strachey. Perdón, 53. Continúa Freud. El correspondiente de ello sería la manía, en que la excitación sobreabundante se comunica a todas las neuronas asociadas. Véase la figura 3. Aquí James Strachey dice al respecto de la figura 3, dice, hemos puesto esta oración entre paréntesis porque de lo contrario nos parece que se interferiría en la argumentación. Lo que sigue es una comparación de la neurastenia no con la manía, sino con la melancolía, es decir, respecto de el texto que sigue, que ya es muy poco, y la figura número 3. Ahora continúa Sigmund Freud. Ahora bien, aquí se presenta una semejanza con la neurastenia. En la neurastenia se genera un empobrecimiento totalmente similar por el hecho de que la excitación se escapa como por un agujero, pero en ese caso se bombea en vacío S.S, mientras que en la melancolía el agujero está en lo psíquico. El empobrecimiento neurasténico, por su parte, puede desbordar sobre lo psíquico.
Y además, los fenómenos son de hecho tan semejantes que en muchos casos es preciso poner cuidado para separarlos. Aquí termina el texto que estamos abordando, el manuscrito G o Melancolía.